también sea un día de bendición, un día donde podamos ser edificados, alimentados con la palabra del Señor, y que lo que nosotros vamos a escuchar hoy aquí, que sea su palabra, que realmente haga transformaciones, su palabra transforme cada día pues nuestro entendimiento de este mundo, de las cosas que hacemos y que no hacemos, para que vivamos entonces en la voluntad de Dios, ¿ok? Por eso yo voy a pedir pues que usted tenga ahí abierta su Biblia en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, aunque vamos a tocar nada más del 1 al 3, pero vamos a leer del 1 al 4. Y antes de iniciar con la predicación, la palabra, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en este momento te damos gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de ir a tu palabra, Señor, de examinar, Señor, tu palabra, escudriñarla, para que ella sea, Señor, la que escudriñe nuestra vida, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que ella pueda ser ese martillo, Señor, que rompa nuestro corazón duro, que pueda ser también ese fuego consumidor, Señor, que limpie todo el pecado que hay en nosotros, que pueda ser ese silbido apacible, Señor, que trae consolación a cada uno de nosotros. Pido, Señor, que en especial, pues tú me ayudes, Señor, en hablar tu palabra, Padre. Señor, es tu cuerpo, es tu iglesia, Señor. Yo simplemente soy un instrumento. Por favor, te pido que tú me ayudes, Señor, a hablar lo que tú has dicho, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, el título de la predicación es el deber de los hijos. Ya hemos visto el deber de la esposa, el deber de los esposos, pero vamos a ver ahora el deber de los hijos. Originalmente yo estaba estudiando este pasaje y realmente me salieron 3 o 4 mensajes, pero hablando con mi esposa allí estuve diciendo, esto me da pie a que la iglesia necesita un tiempo donde tengamos un taller familiar, donde podamos hablar de cada uno de los tópicos que hay. De verdad que hay muchas cosas prácticas que por cuestión de tiempo no se tocan, pues no las puedo tocar. Pero de manera como iglesia, en un taller sí lo podemos hacer más práctico, más, vamos a decir, didáctico, para que usted pueda comprenderlo mucho más, ¿ok? Entonces, prontamente estaremos anunciando, posiblemente sea el año que viene, porque hay que sentarse a hacer el trabajito, pero creo que vamos a hacer eso porque yo creo que es necesario, hermano. Es necesario cada vez que uno ve allá afuera a las familias destruyéndose, la sociedad destruida porque hay una familia destruida. Nosotros no estamos fuera de este mundo, estamos en este mundo, podemos caer como en este mundo han caído muchos, pero es necesario que nosotros levantemos la palabra de Dios y que ella sea nuestra guía. Dios no nos ha dejado sin instrucciones, Él nos ha dado instrucciones precisas de cómo nosotros debemos conducir en nuestra familia, en la iglesia, en el mundo, como cristiano, cómo debo comportarme. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, el andar del cristiano en el área familiar. En este caso vamos a tocar pues el andar del cristiano, pero como hijo. Usted, hijo que está acá, yo espero que usted preste toda la atención, porque es con usted a quien de manera primaria me voy a dirigir. Sin embargo, todos somos hijos. Usted, adulto que tiene a sus hijos, tiene a su papá y tiene a su mamá también, los que lo tienen aún con vida. De tal manera que también el mensaje es para usted. Y yo quisiera comenzar hablando de que, ¿saben? La sociedad ahorita mismo está experimentando un síndrome. Las familias en la sociedad están experimentando el síndrome de la rana hervida. No sé si usted ha escuchado de este síndrome. En la escuela, en nuestras escuelas no sé si lo hacen, pero en escuelas, en otros lugares, hacen experimentos con algunos reptiles, en este caso pues con la rana, y lo han hecho un síndrome porque se compara mucho lo que pasa allí en ese experimento es lo que está pasando con las familias hoy en día. Lo he hecho una historia, yo lo he hecho una historia. Dice que, cuenta la historia que estaba una olla hirviendo y una ranita venía pasando por allí y luego salta y cae en la olla hirviendo, pero inmediatamente esa rana toca el agua
salta de la olla y sigue su camino. Pero el otro día vino otra ranita y esta ranita saltó, pero el agua estaba fría y se sintió a gusto en donde estaba. El ambiente era frío, muy cálido para ella, y se fue pues ahí nadando en su olla, pero la olla estaba prendida. Y gradualmente, usted sabe, pues se va calentando el agua, pero la ranita no sentía lo caliente del agua porque ella se estaba acostumbrando al agua. Ella se aclimataba. Se aclimató tanto que cuando el agua llegó al punto de ebullición, entonces esta ranita intentó saltar, pero ya no pudo, porque todas las fuerzas la había consumido tratando de adaptarse al agua que cada vez cambiaba su temperatura. Bueno, esos cambios, esos grandes cambios graduales los estamos viviendo hoy en la sociedad. La sociedad se ha propuesto acabar con las familias. Hay personas que están comprometidas a acabar con la familia. Y la iglesia o las familias cristianas no están exentas de esto. Estamos en este mundo. Muchos antivalores que han tratado de traer a la sociedad también han permeado a la familia cristiana. Y saben, hermanos, no es hasta que ya no se puede hacer nada que nos damos cuenta de cuán mal me conduje en este mundo. Cuando el hijo ya no le puedo dar la corrección que debe, sino que me acostumbré tanto a este mundo que le permití cosas que la Biblia así prohíbe. Entonces, cuando trato de llevar a ese hijo al redil, no puedo ya, porque ya está tan adaptado a la sociedad que no puedo. Ya el hijo en su rebeldía se rebela contra su familia. Ya no hay vuelta atrás. Cuando ya no hay vuelta atrás, nos empezamos a dar cuenta. Estamos en esta época. Estamos en una época, familia, donde el hombre prefiere gastar su dinero en cantinas, con amigos, tomando bebidas alcohólicas. Prefieren hacer eso que pasar tiempo de calidad con su familia. En donde estamos viviendo es donde la cabeza del hogar ha dejado su lugar de líder amante por un servilismo egoísta, dejando a una esposa con una necesidad de amor que a su vez ella trata de suplirlo con el amor de sus hijos. Además de eso, toma las riendas del hogar, algo que a la mujer no fue llamada, y termina cansada. La sociedad en la cual vivimos hoy está viviendo el síndrome de la rana hervida. No nos estamos dando cuenta, pero poco a poco las familias están siendo víctimas de una sociedad que desconoce a Dios y por ende quiere destruir a la familia. Desde hace mucho tiempo debíamos nosotros estar alertas y saltar de la olla. Nosotros debiéramos ser esas personas que sabemos la temperatura en la cual nosotros debemos, ya está bien o está mal. Nosotros debemos ser las personas que sepamos discernir entre lo que es agradable a Dios y lo que desagrada a Dios. Y el punto de esto es que nos acostumbramos tanto que inclusive las familias cristianas están al borde de la muerte. Pero aquí vinimos a hablar no solamente de la familia, pero de los hijos. Los hijos desobedientes a los padres que maltratan a los hijos, todo esto es consecuencia del pecado. Sí, ya lo hemos dicho en otra oportunidad. El pecado vino y distorsionó toda la relación. Pero es un hogar cristiano. Es aquella persona que tiene a Cristo como su Salvador personal. Una familia cuyo centro es Dios, es la única que puede hacer frente a esta sociedad que está tratando de invadir, infiltrar a las familias con antivalores. Es el que teme a Dios el que puede hacer frente a estos antivalores, viviendo las normas divinas. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4 dice lo siguiente: Hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Básicamente, en este pasaje, en los primeros 2 versículos, nosotros encontramos 2 cosas que deben hacer los hijos. 2 cosas. Número 1, obedecer. Número 2, honrar. La palabra obedecer viene del griego upokao, que significa literalmente escuchar debajo de, escuchar con atención total y responder de manera positiva a lo que se escucha. Deben ponerse por debajo de las palabras de la persona que está en autoridad, en este caso, sus padres. Obedecer implica que usted se debe poner voluntariamente por debajo de las palabras de su padre. No hay obediencia si no se acepta la autoridad. Si usted no reconoce a sus padres, entonces no hay obediencia. No hay obediencias donde no se presta atención a lo que dice la autoridad. No hay obediencia si ciertamente yo quiero hacer lo que me da la gana. Para andar en la voluntad de Dios, hijo que me escucha, usted debe ser obediente. Pero además dice que debes honrar. La palabra honra viene del griego timao, que lo que significa es que es algo pesado. Tener algo en gran estima. Tener algo con mucha consideración, con el máximo respeto y aprecio. Los padres, hijos que están aquí en Vida Nueva, son extremadamente valiosos. Los padres, para nosotros que somos hijos, son la cosa más preciosa que puede existir aquí en la tierra. Usted, hijo, debe considerar a su papá como la cosa más preciosa. Eso es lo que dice la misma palabra que utiliza Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, cuando él dice que Cristo es precioso. Bueno, nuestros padres son preciosos. Dios ordenó obedecerlos. Y es tan tremendo la obediencia que nosotros debemos tener que esto va a traer consecuencias. Y yo estoy hablando muy serio con los que están aquí, inclusive aquellos niños que están por allá atrás, los niños que me pueden escuchar. La obediencia es algo que Dios demanda de usted. Cuando papi y mami digan algo, usted deja lo que está haciendo y presta atención a lo que papá y mamá están diciendo. Dios ordenó cómo debía hacerse. Éxodo capítulo 21, versículos del 15 al 17, dice, presta atención, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robara a una persona y vendiera y si fuera hallado en sus manos, morirá. Es lo mismo que un ladrón, el que desobedece a papá y mamá, o el que daña a papá y mamá. Igualmente, el que maldijere a padre o a madre, morirá. ¿Quién dice eso? Lo dice el Señor. Cuando no respetas a tus padres, acarreas una condenación contra ti. Pero además, nosotros, usted que son padres, yo aún no lo soy, dije nosotros, pero realmente usted que es padre, yo todavía no lo soy. Espero tener esa dicha. Pero usted que es padre, usted debe tomar la posición como padre de autoridad y debe hacer que su hijo atienda y sea realmente una persona que le obedezca, porque ¿sabe qué? Cuando él hace eso, él también será una persona que será obediente a las autoridades que están afuera. Padre, usted es la primera autoridad que sus hijos tienen, y si él no respeta a papá y a mamá, mucho menos van a respetar a las autoridades impuestas por Dios, como son las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas, en este caso. Una de las consecuencias de la ira de Dios
que vendrá sobre los hijos sobre la humanidad es por hijos desobedientes. Si usted lee Romanos capítulo 1, versículo del 28 en adelante, una de las cosas que menciona ahí, uno de los pecados que menciona de una sociedad depravada es hijos desobedientes a sus padres. Usted puede leerlo allí. En Timoteo también hay otra cosa interesante. Los tiempos peligrosos, dice la Biblia, vendrán. Esos tiempos peligrosos están conformados por algunas características que tendrán las personas. Y una de esas características es que vendrán hijos desobedientes a sus padres. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, versículos 1 al 15, Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Y en esos tiempos peligrosos tú lo conocerás porque habrán hijos que desobedezcan a sus padres. Tiempos peligrosos. ¿Cree usted que estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Cuántos hijos andan en desobediencia hoy en día? Estamos viviendo tiempos peligrosos. La falta de respeto y desobediencia a los padres es algo que es maligno, es muy malo. Por lo cual Dios ordenó en Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 22, que si alguno tuviere hijo contumaz, mira lo que pasaba, esta era la ley que Dios estableció en el Antiguo Testamento con el hijo que se portara mal. Escuche allí y preste atención. Si alguno tuviere un hijo contumaz, es decir, desobediente y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedece, le dio con la vara la corrección y él sigue de rebelde. Bueno, si eso acontece, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a las puertas del lugar donde vivían. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti. Wow. Palabras duras, ¿no? Palabras duras. Y aunque no vivimos bajo la teocracia, hoy no vivimos bajo una teocracia, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Hoy no podemos decir agarrar a un niño y ponerlo ahí afuera y caerle a piedra. Pero Dios sigue siendo Dios. Ese mismo Dios que dijo eso mantiene su norma. ¿Por qué? Porque Dios no admite el hijo desobediente. Proverbios capítulo 20, versículo 20 dice: al que maldice a padre o madre se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Eso indica que cuando usted es desobediente, hijo, cuando usted no honra a papá y a mamá, entonces dice, se le apagará la lámpara. Ya no sabrá por dónde ir. Cuando intente buscar un camino para dónde escoger, qué debo hacer, qué debo estudiar, pero como usted fue un desobediente, ¿con quién me casaré? Pero como usted fue un desobediente, ¿qué debo hacer en este trabajo? Pero como usted fue un desobediente, se le apagará la lámpara. Y entonces quedará a merced de otros. Que otros vengan y le digan, haz esto, y tú tendrás que hacerlo. Y sabrás que la consecuencia de eso, tú la pagarás mañana. ¿Cuántas personas adultas de las que estamos aquí no recordamos cuando mamá o papá nos decía tal cosa y no lo hicimos? Y hoy estamos pagando consecuencias de eso. Tendrás una vida desgraciada y Dios se va a asegurar de eso, porque Él lo ha prometido, Él lo ha dicho. Proverbios capítulo 30, versículo 17, este me llama mucho la atención, dice: el ojo, Proverbios 30, 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Cuando usted o su padre le manda a hacer algo y usted puede sacar al limón agrio, usted reconfuña, caramba, ya viene mamá otra vez con eso. Pero yo no lo hice ayer, lo vamos ahorita. Después, bueno, la Biblia dice que cuando tú haces eso, cuando tú haces algo a regañadientes, y puede ser que mamá no te vea, o papá no te vio, puede ser que te volteaste, puede ser eso,
Y puede ser que no te vea, pero ¿sabe quién te vio? Dios. Dios te ve. Y Él dice, aquel que escarneciera a su padre o a su madre, los cuervos saquen sus ojos. Papá no te vio, mamá no te vio, pero Dios lo ve todo. La obediencia tiene que ver con acción. Obediencia tiene que ver con acción, pero honra tiene que ver con la actitud con lo cual hago eso que estoy obedeciendo. La obediencia me mueve a hacerlo, pero la actitud debe acompañar esa obediencia. Si usted va por la calle y le mandan a hacer un mandado y usted va refunfuñando, ¿y sabe qué? Eso es lo que se denomina una obediencia a medias. Pero la Biblia dice que obediencia a media no es obediencia. Obediencia es total o ninguna. Listo. Bueno, pero yo fui. Sí, la Biblia dice que inclusive si lo haces a regañadientes, los ojos vendrán los águilas y sacarán tus ojos. Y aunque esto no se refiere de manera literal, lo que implica esto es que usted va a tener consecuencias. No crea que se va a salvar así nomás. Consecuencias vendrán a su vida. Usted tenga eso por seguro, porque Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Hijo, si estás obedeciendo lo que dijo mamá o papá, pero haces una cara y pones esa cara de limón agrio, ¿sabe qué? No estás obedeciendo. No estás obedeciendo, o por lo menos no lo haces como Dios demanda que lo hagas. La palabra honra involucra el hecho de cuidado. Honrar a padre y madre implica un sostenimiento, un cuidar de tus padres cuando ellos ya no puedan sostenerse por sí mismos. ¿Usted ha escuchado alguna vez que él dice, no, cuando yo me case, me olvido de mi casa y salí de allí, ahora yo soy mi propia familia y listo, olvídate de mamá y papá y todo el mundo? ¿Sabe qué? No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que usted, aun cuando esté fuera del hogar casado, usted debe honrar a papá y a mamá. Usted debe sostener a papá y a mamá. Y esta es la enseñanza de Cristo en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 6. A un cuestionamiento que le hacen los fariseos a Cristo. Le dicen en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él y les dijo, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esto es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que habían los fariseos y los escribas que estaban en ese momento, ellos decían que para no sostener a sus papás, mira lo malo que era, para librarse de tener que sostener económicamente a sus padres, ellos decían que el dinero que tenían era escorbán. Esa es la palabra. Usted lee la palabra en otro evangelio, quizás usted escuche escorbán. Pero lo que quiere decir, aquí lo traduce en este pasaje, es mi ofrenda a Dios. Entonces, cuando ellos iban a los padres, si papá venía, oye hijo, tengo una necesidad, necesito tal cosa, o que ellos vieran a su papá en necesidad, ellos podían pasar sin remordimiento de conciencia. ¿Saben por qué? Porque en su conciencia estaba, todo mi dinero es una ofrenda a Dios. Por ende, como Dios está por encima de mis padres, yo no debo honrar a padres, sino a Dios primero. Entonces yo no voy a honrar con mi dinero. ¿Por qué? Porque eso es de Dios. Y Cristo dice, ustedes han invalidado el mandamiento con sus tradiciones. Eso no era palabra de Dios. Usted tiene el deber de cuidar. Usted tiene el deber de sostener a sus padres cuando ellos no puedan.
eso habla de honra. Eso es honrar. La obediencia a tu padre debe ser hasta el último suspiro de su vida. Hasta el último suspiro de su vida. La obediencia, la honra debe ser hasta el último suspiro de su vida, pero la obediencia, una obediencia ciega, completa, es cuando usted está en el hogar. Cuando usted sale del hogar, las cosas cambian en cuanto a la obediencia. ¿Por qué? Porque usted va a formar una familia y usted tiene que tomar decisiones con su esposo. Y esa familia ahora, esta nueva familia que se ha formado de un hombre y una mujer que se casan y son una sola carne, vienen a constituir un hogar, una familia nueva. Eso no indica que yo no deba escuchar el consejo de mamá, pero una cosa es obedecerlos a ciegas cuando yo era hijo en el hogar de ella, en el hogar de papá, que ahora que estoy casado, pues yo obedezco, o mi obediencia en cuanto a las esposas está a sus maridos. Eso dice la Biblia. Ya lo hemos visto. El versículo 31 del capítulo 5 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y estos dos serán una sola carne. Estos son una familia. Y como son una familia, pues entonces usted ahora debe tener cuidado de no dejar de honrar a papá y a mamá y de escucharlos, porque tienen mucho que decirles en cuanto al matrimonio. Sin embargo, en la obediencia o en la relación matrimonial, papá sepa dar un consejo. No imponga sus leyes en el hogar ajeno. Usted da su recomendación. Usted, hijo, busca el consejo de papá y de mamá, pero siempre escuche lo que en el hogar esposo y esposa han acordado. Eso es vital para una relación. Otra cosa que solamente le voy a pasar por encima porque quiero hablar de esto más a fondo es: dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Saben? Hay algo que en nuestra cultura nosotros hemos dejado y hemos hecho que la palabra sea inválida en ese sentido. No, pero es que yo no puedo salir del hogar, me quiero casar, pero como no tengo que comprar una casa, entonces no me puedo ir. Vivo allí en desobediencia a Dios. ¿Sabe? La Biblia es la palabra de Dios y Dios ha dicho, por la sabiduría que Dios tiene, que es realmente más que cualquiera de nosotros, deja a padre y madre. Eso significa, búscate tu propio lugar. ¿Te quieres casar? Piensa en un lugar. Hay mucha sabiduría en eso. Muchos males usted se libra como esposos, como nueva relación. Y no estoy diciendo que las madres sean malas, sino que como nueva relación ustedes están empezando y se van a empezar a conocer como nunca se han conocido. Y de aquí en adelante van a surgir cosas que usted no contempló cuando era novio o cuando era novia. Y usted va a querer decirle a él: esto no me agrada. Y él va a querer decirle: esto tampoco me agrada. Y van a querer conversar. Pero, ¿sabe qué pasa cuando estoy en la casa de mis padres? En este caso, si yo me voy a la casa con mi esposa de mis padres, mi mamá va a tener a hijo en casa. Y hijo es el consentido. Y yo quiero que le planchen la camisita. Y si mi esposa me planchó la camisa, pero me la planchó como ella sabe planchar, ¿verdad? Dejando algunos dibujitos por aquí y por allá, bonitos, pues que son arte de la esposa hoy en día. Y mamá ve eso, mamá le da el yello. ¡Mira cómo tienen a mi hijo! ¡Está todo andrajoso! Bueno, usted, esposo, tiene una tremenda responsabilidad: respetar su propio cuerpo. Usted debe decir a mamá: mamá, te amo en el Señor, pero con mi esposa no me la trate mal, no se mete. Aún y cuando usted sepa que eso es así, que no le hizo la comida como a usted le gusta, no importa, ese es su cuerpo, esa es su esposa. Usted la ama y la defiende a capa y espada, no importa quién esté delante de usted, así sea papá o mamá. Usted no le da rienda. Pero lo que normalmente pasa es
que se recuesta de la mamá, bien sea, si yo me voy para mi casa, mi mamá, bueno, el hijo de la casa, vamos a hacer la comidita, y cuando mi esposa quiere consentirme en algo, dice, no, así, él no le gusta así. Deja que mi esposa descubra cómo me gusta. En eso hay un placer. Mi esposa comenzó dando, yo no había probado esto, pero yo siempre digo esto, mi esposa, a ver, Dios la bendiga, la amo, de verdad que la amo. Digo esto adelante, pues sabes, hermano, o sea, digo adelante porque lo que voy a decir puede causar eso que no voy a comer más tarde. Pero yo no había probado los plátanos con chocolate, nunca lo había probado, pero fue un manjar para mí. Disfrutarlo con mi esposa, plátano con chocolate, y te dirá, ese chocolate está quemado, plátano quemado, hermano. Pero yo pues amablemente le dije, esos son con chocolate, no te preocupes. Pero si eso fuese en mi casa, mamá bota los plátanos y la hace sentir mal. Y muchas veces el esposo te lo busca. Y eso no es así. Pero también es el lado contrario. Cuando nos vamos a la casa de ella, entonces mamá, ese es mi hijo. A mi hijo no le hablas así. ¿Y por qué él está sentado ahí no busca el agua? ¿Acaso él no puede pararse? ¿Verdad que? ¿Y sabe qué va a pasar? Tarde o temprano, más temprano que tarde, he visto matrimonios que en un mes, 2 meses, 3 meses, hasta 2 años, ya acabarse. Se casaron y al mes se divorciaron. ¿Por qué? No, es que no lo soporto. ¿Y por qué? ¿Dónde vivían? En la casa de la mamá de él. Hay sabiduría cuando Dios dice, deja padre y madre. Hermano, pero es que la situación está difícil. Sí, la Biblia es a destiempo, pero también es a de situaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que la situación que sea que estemos viviendo no puede limitarme a yo obedecer a Dios. ¿Sabe qué? Usted busca construirse su propia casa, busca trabajar mucho más, si es que se quiere casar, y alquila algo. Pero usted debe hacer caso a lo que dice el Señor. Ahora, como muchas veces lo he dicho, lo digo, pero yo sé que como que le entra por aquí, le sale por aquí. Lo mismo digo, le voy a decir lo mismo que le digo a otras personas. Aún cuando desobedezcan a Dios y quieran pedir consejería, pueden venir, no hay problema. Yo voy a recordarles otra vez lo mismo. ¿Con quién te estás viviendo? Bueno, deja padre y madre. Ahí está la solución. Y no estoy echando la culpa a la mamá, al papá. Ellos aman a sus hijos y quieren lo mejor para sus hijos. Quien está rompiendo la regla son los nuevos casados. ¿Por qué? Porque Dios dice, vete, tú te quedas, atiende las consecuencias. Me largué más de lo que debía, pero después hablamos más de eso en profundidad. Hablábamos de honra, ¿sí? Los hijos deben honrar a papá y a mamá. Pero los padres deben asegurarse, mis hermanos. Los padres deben asegurarse de que ese jovencito que tú tienes en la casa o esa jovencita alcance la madurez suficiente, la responsabilidad que debe tener en el hogar para que cuando se salga del hogar sepan cómo conducirse. A veces tenemos a los hijos pues tan sometidos que cuando están para salir entonces no son maduros. ¿Y sabe qué pasa? Chocan con pared muchas veces. Ahí la culpa de los padres. No me quiero meter más con los padres, voy con los hijos. La responsabilidad del padre es velar a que eso sea así. Ahora, usted debe ser consciente de que la responsabilidad que le da a un hijo sea acorde a la edad que tiene. Usted no le puede pedir a un hijo de 5 años que haga algo que solamente un muchacho, un joven de 20 años puede hacer. Y tampoco le puede decir a un niño de 20 años que haga algo de un niño de 5 años que debe hacer. Usted debe tener el perfecto equilibrio con respecto a su hijo. A mayor edad, mayor responsabilidad. Usted quiere tener hijos que honren a Dios, pero que le honren mañana pasado, que lo obedezcan. Bueno, usted debe hacer una cosa interesante, y es empezar a trabajar en ese hijo el hecho de la obediencia, el que te honren, el que escuchen, hágase sentir en la casa, que te escuchen cuando estás hablando. No permitas que el niño te manipule. Leí pues en un lugar que
creo que es un libro de psicología, pero también lo leí en Estados Unidos, pues un congresista publicó algo referente a esto, es que los hijos, hermanos, son pequeños monstruos, son mostricos que queremos mucho. Y son mostricos porque si usted cuando nace, ahí están los niños chiquitos, si ellos quieren tetero, pegan un grito. ¿Y saben qué tienen que hacer adultos? Correr a buscar el tetero. Ahí manipulan. Pero si ese niño tuviera la fuerza suficiente, cuando tiene hambre y no tiene el biberón allí, ese niño pudiera agarrar un cuchillo y convertirse en un asesino. Porque como llora, lo hace con una fuerza y un rencor. Yo he visto niños que lloran y se quedan en el llanto. ¿Dónde está mi leche? Son pequeños mostricos. Y usted tiene el deber, niños pequeños, hablamos de pequeñitos, pero hablamos de niños de brazos que quizás quieren todo, que lo tiene otro y quieren el zarcillo de la amiga que está allá y quieren arrancarle la oreja. Y si tú le dices no, ¡ah! ¿Y tú qué hago? ¿Qué le doy para calmar al muchacho? Hermana, son pequeños mostricos. Y usted tiene que hacer ese mostrico, un mostrico pues que se vaya acomodando y que, ¿verdad?, salga de esa monstruosidad. Que ese niño pues mañana pasado sea una persona madura, que razone, que sepa qué hacer y qué no hacer, y el trabajo de ustedes. ¿Cuánta libertad, padre, usted le debe dar al hijo? ¿Cuánto le debo de dar de libertad? Él quiere salir para todas partes, ¿cómo hago? Preguntas como esta vamos a responder en profundidad en el tiempo que tengamos el taller, pero rápidamente, mientras más responsabilidad, más privilegio. Una persona que es responsable tiene mucho más privilegio. Eso usted lo mide en base a la confianza del muchacho. ¿Es confiable? ¿Es maduro? ¿Cómo se comporta en la casa? ¿Cómo tú ves que se comporta en un medio donde hay muchas personas? Y a medida que usted vea eso, una persona sabia, a medida que usted vea eso, usted puede ir dándole libertades. Usted le dice al muchacho, voy a salir con mis amigos, perfecto. De la iglesia Vida Nueva, bien, vaya. Con otros no, con los de la iglesia. ¿Van a salir? Ok. ¿Para dónde van? Para tal lugar. ¿Quiénes van? Tal persona, tal persona, tal persona. ¿A qué hora vienen? A tal hora. Bien. Y usted se da cuenta que no estuvo en el lugar donde dijo que iba a estar, con las personas que debían estar, ni vino a la hora que debía llegar. Esa persona no es sabia, no es madura, no es responsable, por ende, cero privilegio. ¿Listo? Cero privilegio. Después hablaremos de eso. Necesito una guadura después que salga de esta predicación. Necesito a los padres y a las madres custodiándolos, por favor. Los jóvenes están viendo un mala cara. Hermanos, es nuestro deber como hijos obedecer al Señor, obedecer a nuestros padres. Ahora, el texto dice, en el Señor. Versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso se refiere a lo que agrada a Dios. Los hijos deben obedecer a sus padres como un reflejo de obediencia a Dios. John MacArthur dice que los padres deben ser obedientes, los hijos deben ser obedientes y deben honrar a sus padres, porque al hacerlo, esto equivale a obedecer y honrar al Señor. Cuando tu hijo honra a tu padre y obedeces a tu padre y a tu madre, lo estás haciendo con el Señor. ¿Cuál es la razón por la cual yo debo obedecer? Bueno, el versículo dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Listo. ¿Cuál es la razón? Esto es justo. A lo que aquí se refiere con justo, no es porque un psiquiatra lo dice, o porque la cultura o la tradición dice, tú tienes que obedecer a los mayores. No, esa no es la norma. La norma siempre será Dios, porque Dios lo dice. Dios dice que eso es justo. Es porque Dios así lo ha dicho en su palabra. Es Dios justo. La palabra justo significa, o en el griego es dikaio, que se refiere a lo que es correcto, honesto, íntegro.
a aquello que es tal como debe ser. Todo lo que Dios hace, hermano, es justo. Por ende, usted, hijo, debe expresar su obediencia a Dios cuando lo hace con sus padres. Y usted está haciendo algo que es justo. Ahora, si ustedes hacen un recuento rápidamente, o hacemos un recuento rápidamente de lo que implica las relaciones familiares, inclusive las relaciones personales, todas las relaciones, todas tienen el mismo aditivo. Hay un hilo conductor en esto y es el Señor. Cuando usted lee el capítulo 5, versículo 21, dice: someteos los unos a los otros, ¿en quién? En el temor de Dios. Es decir, cuando nos sometamos a las autoridades, nos sometemos es a Dios. Por eso nos sometemos a las autoridades que están por allí. Cuando habla de las casadas, versículo 22, las casadas estén sujetas a su propio marido, ¿cómo? Al Señor. ¿A quién usted obedece? Al Señor. Los esposos amen a sus esposas, ¿cómo? Cristo amó a la iglesia. El hilo conductor sigue siendo Cristo. Y aquí dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Y cuando leen más abajo, el versículo 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y en sencillez de vuestros corazones, como a Cristo. El hilo conductor siempre es Dios. La regla, la norma es Dios, no es el hombre. No es que mi papá no se lo merece. No, es que no es por él que tú lo vas a hacer. Es por Dios, porque Dios así lo indica. El Señor es la base donde todo edificio se levanta. Y si esa base no está, pues ese edificio está pronto a caerse. ¿Saben, hermanos? Antes, mucho tiempo antes, la mayoría de las personas en el mundo entendían que Dios existía. Era algo como que la gente entendía, no había algo que contradijera la existencia de Dios, y Dios existía. Y la sociedad pues, era una que estaba basada en una sociedad que temía a ese Dios que es todopoderoso y que existía. Pero no fue hasta que vino la famosa teoría de Darwin que las cosas cambiaron. Darwin propuso que el hombre Dios no existe, porque el hombre no vino de la creación, sino vino del mono. Y aunque hay algunos que se parezcan, ¿verdad? No, esas coincidencias no valen. Darwin dijo: no, venimos de una evolución. Entonces, a partir de ese momento, las personas empezaron a tener a Dios como algo como, bueno, si vengo de allá, entonces Dios no existe. Y empezó a desatarse un montón de cosas. La gente decidió creer en la evolución, una teoría que no es confirmada, ni se ha confirmado, más bien los mismos científicos han dado fe de que está mal, y que han reformulado muchas veces la teoría para poder encajar en algo que no encaja. Pero la gente ha querido creer que venimos de la evolución y que la humanidad simplemente es producto de la evolución de millones y millones de años. Algo que se inventó el hombre y no que viene de su creador. Esta teoría ha traído consecuencias dañinas. Como por ejemplo, las personas ahora dicen: Dios no existe. Y yo pregunto, si Dios no existe, ¿quién determina que algo sea bueno o sea malo? ¿Cuál es la norma para yo decir eso es malo, eso es bueno? Si Dios no existe, ¿quién tiene derecho de decirme a mí que yo debo obedecer a papá y a mamá? Es más, la familia no existe, porque si Dios no existe, que fue el formador de la familia, entonces la familia tampoco existe. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Así se ha vivido en los últimos tiempos, donde desconocen a Dios, base fundamental de lo que es el edificio. Y entonces eso ha traído como consecuencia el hecho de que hay personas que están viviendo sus vidas de manera desastrosa. Familias que están divididas, familias que están rotas, que no saben cómo guiarse porque simplemente no tienen temor de Dios, no respetan a las autoridades establecidas por Dios. Ahora, nosotros entendemos que Dios existe. Dios existe. Y Dios es el formador de la familia. Por eso Él tiene el derecho de decirnos, ¿sabe qué? La norma es esta. Él tiene el derecho de decirnos eso. Yo estuve leyendo varios libros
varias cosas que se han escrito pues desde 1700 y algo. Hermanos, y hay escritos como por ejemplo esto, desde ya, 1971, de ahí para adelante, el 60 también, hay unos libros, donde escritores tienen títulos de libros como este, La muerte de la familia. Y esta persona propone que esta institución, que es la familia, hay que desecharla. Eso es lo que básicamente dice el libro. Otro escritor, que tiene otro libro, mejor dicho, que por nombre tiene Políticas Sexuales, dice que las familias deben desaparecer porque las familias han sido un instrumento de opresión y esclavitud para las mujeres. Esto lo escribió una mujer feminista. Otra mujer feminista escribió esto otro. El matrimonio es una servidumbre legalizada y que la familia constituye la base de toda opresión humana. El resultado de que estas ideas se hayan colado en nuestra humanidad es el hecho de que Dios no existe. Pero nosotros sabemos que Dios existe, por ende, nosotros vamos a obedecer y honrar lo que Dios manda obedecer y honrar. El que se opone a la autoridad expresa por Dios, a Dios mismo se opone, dice Romanos capítulo 13. No irrespeten hijos a sus padres. Ellos merecen honra y obediencia. Si ellos no te conducen a pecar, usted obedece. Si ellos no te llevan a pecar, usted obedece hasta el final. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente la última autoridad la tiene Dios. Y si mi padre me mandó a hacer algo que es pecaminoso, entonces yo debo de manera respetuosa desobedecer a papá. ¿Cuál es el motivo de mi obediencia? Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. ¿Cuál es el motivo? Dios lo ha mandado. Ese es el motivo. Dios ha mandado eso. Esto lo mandó Dios porque parte de los 10 mandamientos, es decir, el quinto mandamiento, que es crucial para determinar las relaciones interpersonales entre nosotros. Él puso eso allí como un salvoconducto para la familia. Y Dios le acuña una promesa. Dios promete, te irá bien. Si no lo haces, entonces te irá mal. Tendrás vida, pero si no lo haces, la muerte vendrá sobre ti. ¿Cuántos de ustedes no conocen? Creo que en estos días hablaba con una de las muchachas y me comentaba que él quería comprar una moto y le dijo a su padre, cómprame una moto. Y el papá dijo, no. Y este muchacho, no importó qué, se fue con otra persona, enséñame a manejar moto. Chocó contra un camión, está, no sé si está en el hospital, creo, o está mal remendado. Muerto está. Papá dice, mamá dice, hay que obedecer. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda tus mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Te van a aumentar los días. Versículos 13 al 16. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que la piedra preciosa, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días es en la mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. La sabiduría de un hijo está en escuchar a papá y a mamá. Ahí está la sabiduría. Dice Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los padres no son perfectos. Voy a terminar. Los padres no son perfectos. Hijos, nos equivocamos. Somos seres humanos. Pero eso no dice que no tienen una experiencia mayor que la tuya. Y la experiencia también cuenta. Los años que tiene esa persona cuentan. Y esa experiencia tú no la vas a obtener a menos que pasen otros años. Por tal manera, usted debe entender que si papá dice algo, posiblemente papá se haya equivocado. Pero la Biblia dice, escucha, porque quizás cuando papá se equivocó, Dios está utilizando esa equivocación para salvarme de algo.
¿Cuántas veces usted ha querido ir para un lugar sano, normal? Voy a ir a, no sé, a una reunión que tenemos de amigos de la escuela, 4 amigos de escuela, y queremos ir. Y papá dice, no hay nada de malo en eso. Papá dice, no quiero que vayas. Y usted, refunfuñando, pero yo quiero ir, papá dice, no. Y usted se molesta con papá. Y al otro día se da cuenta que estos 3 jóvenes o estas 4 jóvenes que se iban a reunir, terminaron pues violadas, alcoholizadas, tiradas por un lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? No, pero es que se reunieron ahí, pero iban por otra parte. Y papá no sabía, porque no son omniscientes. Ella no sabía, pero eso que papá hizo, Dios lo utilizó para guardarte de algo que iba a acontecerte más adelante. Nunca vayas en contra de la autoridad de tus padres, a menos que estos contradigan a Dios. Es la única excepción. Concluyo. Padres que están aquí, Dios les ha dado una labor, una tremenda labor. Cuidar a sus hijos. Esto va a requerir mucho esfuerzo de usted, y mucho más en la época en que vivimos. Mucho más. ¿Y por qué es esto, hermano? Porque tienen que ir contracorriente. Porque en el mundo le va a decir a ese muchacho que Dios no existe, ¿sabe? Usted lo va a llevar a la escuela y en la escuela le van a enseñar que venimos de la evolución. Y ese niño va a crecer con un entendimiento de que Dios no existe. Y por ende, yo me puedo revelar a mis padres porque Dios no existe. Pero usted lo va a mandar a la calle. Y en la calle van a haber personas que no quieren nada bueno para sus hijos. Entonces, usted tiene una labor muy grande. Ir en contra de este mundo. Ir en contra de la corriente. Y eso le va a sacar lágrimas, como yo sé que algunos ya han tirado muchas. Desvelos. Muchas rodillas para orar por sus hijos. Yo sé que eso es así. Tienes una labor muy grande, pero no te rindas, por favor. Padre que está aquí, no te rindas. No te rindas ante el mundo. Ve ya lo que tienes que hacer como la Biblia te ordena que lo hagas. Porque cuando tú te rindes, entonces gana Satanás. Cuando tú te rindes, le das entregas a tus hijos al mundo y el mundo va a hacer con ellos lo que le dé la gana. No te rindas. Tú cuentas con Dios. Pide sabiduría a Dios. Pide sabiduría a Dios. Hijos, jóvenes que están aquí, no desafíen la autoridad de sus padres. Aunque a veces se equivoquen y aunque a veces ustedes incluso no entiendan la orden que papá ha dado, no desconfíen o no tiren por la borda la autoridad de sus padres. Porque obedeciendo a papá y mamá tendrás larga vida en la tierra. Tendrás bien y larga vida. ¿Quieres un secreto de éxito? Honra a tu padre y a tu madre. Te irá bien y serás de larga vida. Por último me dirijo a los que están aquí que no conocen a Cristo. Hijo que está aquí que no conoce a Cristo todavía, que está con un corazón renuente a las cosas del Señor. Todas estas cosas que he dicho, para ti que estás aquí que no conoces a Cristo, será mucho más difícil obedecerlas. Para usted será mucho más difícil obedecer lo que papá y mamá dicen. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay temor de Dios en tu corazón. Pero como sea, vas a obedecer. Te va a costar mucho más. Es necesario que tú vengas a Cristo. Es necesario que tú depongas tu actitud de rebeldía contra Dios y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque estás en peligro de muerte, en peligro de un daño que puede ser irreversible. Ven a Cristo. Examinemos, veamos lo que dice la palabra de Dios y pongamos por obra, hermano. La palabra es práctica. Vivamos lo que dice la palabra. Vamos a ver.
Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te alabo y te bendigo, Señor. Porque en tu palabra, Señor, no nos dejas a ciegas, sino que nos muestras cada día, Señor, cómo debemos conducirnos en cada área de nuestra vida, Señor. Padre, gracias por tu inmenso amor, Señor. Porque nos amas, Señor, con un amor profundo, sublime, Señor. Que no nos deja, Señor, simplemente que andemos a la deriva, sino que realmente, Señor, nos has puesto en una familia bajo autoridades, las cuales, Señor, tú ordenas honrar y obedecer. Padre, te ruego que los corazones que han estado aquí, confrontados con tu palabra, tú les ayudes, Señor. A los hijos que están aquí, Señor, que no vean esto como una predicación más, sino como una advertencia también de lo que tú dices en tu palabra. Que honren a papá y a mamá. Porque tú eres un Dios vivo y que tú sabes todas las cosas. Que tú conoces el corazón y no has de pasar por inocente al culpable. Padre, te ruego que pongas temor en el corazón de cada uno de los que estamos aquí como hijos para obedecer a papá y a mamá. Pero también te ruego, Señor, que pongas temor en el corazón de aquel que no te conoce. Que venga, Señor, a ser parte de tu familia. Que te pueda llamar Padre, del mejor Padre que nunca nadie va a tener, que eres tú, Señor. Te suplico que vengas a su vida y le muestres, Señor, tu verdad. Que abra, Señor, sus ojos y que él pueda o ella pueda entender que sin ti, Señor, la vida es más difícil. No hay libertad, sino que es más difícil. Gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a luchar, a combatir contra el pecado y contra cada cosa, Señor, que este mundo se propone para dañarnos. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia de nuevo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.